Continuamos con el curso de mecánica cuántica con el tema operadores en infinitas dimensiones. Recordamos que este video va a ser parte de la generalización que estamos haciendo de los resultados de álgebra lineal para espacios vectoriales de dimensión finita a espacios vectoriales de infinitas dimensiones, o lo que hemos mencionado como introducción a el análisis funcional, es decir, el estudio de los espacios de las funciones. Entonces, ¿cuáles van a ser los operadores en las dimensiones infinitas? Pues van a ser operadores que van a actuar sobre las funciones, ¿no? sobre algunos de los elementos del espacio vectorial de la siguiente forma. Sabemos que un operador en general toma un elemento del espacio vectorial, lo transforma y lo deja en el espacio vectorial. Entonces vamos a llamarle a esta f tilde, que es la f transformada. Un ejemplo de operador en infinitas dimensiones sería el operador diferencial, que es de hecho muy importante. Ejemplo, el operador diferencial. Entonces, el operador diferencial es, nosotros sabemos que lo que hace es derivar, ¿no? O sea, seríamos la f tilde, o sea, el coeficiente de la función sería la función derivada, ¿no? Derivada de f de x con respecto de x. Quiero una transformación que en cada punto x, en vez de tener la f de x, tengas la derivada de f de x. O bien, lo puedo escribir de la siguiente forma. Si yo tengo el operador d que actúa sobre el ket f, el resultado de esto es que ahora el ket queda derivada de f con respecto de x. ¿Sí, no? De esta forma. Ahora, la pregunta natural sería, ¿cuáles son los elementos de matriz de d en la base de posición? ¿Cuáles son los elementos de matriz del operador d, el operador diferencial, en la base de posición, o sea, la base de los x? ¿Cuál sería esta? Para encontrar, lo que necesitamos hacer es hacer el bracket del operador diferencial en la base de posición, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos de cierto esta ecuación anterior, y esta ecuación anterior la vamos a proyectar en la base de la posición, ¿no? Proyectamos la ecuación anterior en, digamos, un x. Entonces la ecuación anterior se quedaría así. X del lado izquierdo quedaría df igual a, al lado derecho, que sería x proyectado en la función derivada de f con respecto de x. Y esto nos daría, derivada de x con respecto de f de x, ¿no? O sea, porque, digamos, lo que hace x es, evaluar esta función en el punto x. Y da esta función que está aquí a la derecha, derivada de f. Entonces, para mostrar los elementos de matriz, podemos en esta expresión introducir la identidad, ¿no? Introducimos el operador identidad. Acuérdense que el operador identidad la identidad es igual a la integral sobre todos los elementos de la base. Por ejemplo, pueden ser los x', diferencial de x, ¿no? De la integral sobre todo el espacio. Puede ser de 0 a l, de infinito a infinito, infinito, lo que sea. Y esta la puedes poner donde yo quiera. En particular, la puedo meter esta identidad aquí. De esta forma. Déjenme poner una división aquí. Muy bien. Bueno, entonces decíamos que vamos a ponerlo ahí en medio. Sería x, el operador de la integral de los x', todos los elementos de la base, en el f, diferencial de x'. Ya le había puesto el diferencial de x'. Esto igual a la derivada de f con respecto de x, de f de x. Entonces esta integral la puedo sacar y esto sería x de x', y eso sería f de x, diferencial de x' igual a derivada de f con respecto de x. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí
es que el elemento de matriz del operador D entre x y x' tiene que ser tal que dentro de esta integral multiplicada por f nos dé la derivada de f. Y eso ya lo habíamos visto ayer, que, digamos, bueno, ayer no, digamos, el último video, habíamos visto que eso pues puede representarse de dos formas, ya sea delta de x menos x' diferencial con respecto de x', o bien, o alternativamente, que sea delta prima de x menos x', entendiendo como el delta prima la derivada con respecto de x, no de x', ¿no? Porque si no sale un signo menos, acuérdense. Entonces voy a ponerlo aquí. Entonces lo que estoy mostrando yo es que el elemento de matriz del operador diferencial entre x y x', o sea, x de x' debe ser igual a este, y o bien x de x' debe ser igual a este. Con estos son dos formas de representar lo mismo. Este sería el núcleo, estos dos son el núcleo o los núcleos de la transformación integral que lleva una función a su derivada. Núcleo de la transformación integral que deriva. ¿Verdad? Porque tú, o sea, en general acuérdense que una transformación integral es algo que pones una función y la integras, aquí sería el núcleo de esa transformación, y te lleva a una función de x'. Digo, la pone escribir como esta notación. Ya lo habíamos visto el video pasado, pero en general lo podemos poner así, ¿no? Una transformación integral sería algo que le pones la integral de k de x, x', de una función de x', diferencial de x'. Aquí tendría que ser prima, aquí está, ¿no? Arriba. Diferencial de x', y te lo lleva a una g de x. Entonces, esta transformación le metes una función f y te saca una función g. Es la transformación integral. Y está caracterizada por esta k, que sería el núcleo de esa transformación integral. En particular, la de arriba es, lo que estamos viendo acá arriba es que esta transformación lo que hace es, tomas una f, y te saca la derivada de f. Entonces, este núcleo que está aquí a la izquierda sería el núcleo de la transformación integral que deriva, que es lo que discutíamos antes. Bueno, voy a borrar aquí poco para que quede como bien. Bueno, entonces, hasta aquí está bien. Entonces hemos encontrado los elementos de matriz del operador diferencial, ¿verdad? Entonces, normalmente a D no la pensamos como una matriz. Vamos a escribir un poco acerca de esto, ¿no? Para que nos quede, y lo anotan, por favor, para que les quede, es más fácil grabárselo si lo escribimos, ¿verdad? Entonces decimos, hemos mostrado esto, ¿no? Que D de x es igual a delta prima de x menos x'. Con la integral sobre el segundo índice. Sobre x'. Normalmente, no pensamos a D como una matriz. O sea, es una matriz pues no es que no es una matriz como una matriz, pero con dimensiones infinitas, ¿no? Pues usualmente, cuando una matriz actúa sobre un vector, hay una suma sobre el índice común. Entonces, normalmente no pensamos a D como una matriz, pues usualmente cuando una matriz actúa sobre un vector, hay una suma sobre el índice común. O sea, si tú, voy a poner aquí a la derecha, ¿no? Si tú tienes aquí una matriz es A11, A12, hasta A1n, y luego A21, A22, y así, ¿no? Y multiplicamos por el V1, V2. Cuando tú sacas el primer elemento de esta multiplicación es renglón por columna y te queda así, ¿no? Te queda la suma, ¿verdad? De los A1 y por VI.
Entonces el índice común que dice que suma, ¿no? Entonces y el siguiente y así para abajo, ¿no? Entonces a lo que se refiere esto es que cuando tú ves el resultado de aplicar el operador derivada, tú no ves esta suma, pero en realidad, de hecho, sí se pone, ¿no? Aquí lo voy a poner de esta forma. De hecho, podemos escribir la siguiente forma, ¿no? La integral de la delta de x menos x' de la derivada de f con respecto de x' de f de x' diferencial de x'. Y digamos, la integral sobre x' es como la suma esta que tenías acá. Y esto nos va a dar la derivada de f con respecto de x', ¿no? Derivada de f de x' con x' igual a x. Y pues esto no es otra cosa que la derivada de f con respecto de x, que es lo que ya decíamos, ¿no? Así, la acción es solo derivar, ¿no? Al final termina derivando. Hay algo que tener en cuenta como cuando pensamos a D como un operador lineal, ¿no? Que es como una matriz. Así tendríamos que pensarlo. Entonces, la pregunta sería, digamos, ¿puede pensarse este operador, como los clasificamos a los operadores en dimensiones finitas, como hermitiano? Esa es la pregunta que nos hacemos primero. Porque acuérdense que tenemos un teorema que dice que los operadores hermitianos tienen eigenvalores reales, ¿no? Es D hermitiano Entonces, si D hermitiana, ¿qué significa? Significa que el elemento de matriz x, x' es igual a el elemento de matriz, o sea, este sería como el elemento cruzado, ¿no? Tiene que ser igual ese a su conjugado traspuesto, o sea, tiene que ser igual al conjugado de x' d, x'. Entonces vamos a mostrar si esto es cierto. ¿Cuánto sería d de x, x'? Esto nosotros sabemos que esto es delta prima de x menos x'. Si nosotros invertimos los índices y conjugamos, o sea, es real, entonces la conjugación no hace nada porque la delta pues, es una función real. Pero cuando cambiamos los índices, acuérdense que lo veíamos en el video anterior, sale un signo menos. O sea, sabemos que el delta de x' a x sería el delta prima de x' menos x conjugado, ¿no? Aquí sería conjugado, pero conjugado no hace nada. Entonces, aquí saldría menos, es lo que mostramos la otra vez, sería menos delta prima de x menos x'. Sale un signo menos. Entonces, la matriz, el operador derivada como tal es un operador que no es, o sea, digamos, la matriz que asociamos a él, que aunque la noción de matriz, o por ejemplo, o no es hermitiano. ¿Por qué? Porque no opera igual en los kets que en los bras. Sale un signo menos. Esa es la cosa. Entonces, como esto ocurre, pues no es hermitiano. Voy a poner una línea otra vez. Aquí. Bueno, entonces, como no es hermitiano, porque sale un signo menos, podemos arreglarlo para ser hermitiano. Podemos, pues si le ponemos algo que cuando le conjuguemos algún signo menos, pues ya ese menos se va a eliminar con ese menos que sale por invertir los índices y ya podría ser hermitiano, ¿no? Pero podemos hacerlo simétrico, ¿no? Hacerlo que d de x, x' sea igual a el d de x', x conjugado. Ajá. ¿Cómo se podría hacer eso? Pues multiplicando por una i, de tal forma que i veces el d, cuando lo transpones, pues cambias x por x', sale un signo menos, pero con el i, pues tendría otro signo menos. Es decir, definimos el operador k. Que el operador k lo que es menos i veces d. El menos no es necesario, pero se pone por razones que van a ser evidentes después, pero podemos poner el signo más o signo menos y aún así sería simétrico. Pero es evidente que con esta definición por el i, como el d cambia de signo al intercambiar índices,
pues, y luego el sale un signo menos, pues ya, entonces seríamos que cumple esta condición, ¿no? Que kx es igual a k de x' conjugado. Entonces, pues ya da la noción de hermiticidad, ¿no? Por esta simetría. Sin embargo, resulta, voy a poner un poco lo más bajito. Sin embargo, resulta que a pesar de lo anterior, o sea, a pesar de esta simetría, K no es necesariamente hermitiano. Digamos, no cumple todas las propiedades de hermiticidad que le asociábamos a los operadores en dimensiones finitas. ¿Por qué? Vamos a verlo. O sea, ¿qué es lo que queremos cuando decimos que sea hermitiano? Queremos que actúe igual sobre los bras que sobre los kets. Entonces vamos a estudiar la hermiticidad de K. O todas las propiedades que asociamos con hermiticidad de K. Entonces, sean F y G dos elementos del espacio vectorial, o sea, del espacio de funciones, tales que yo conozco la representación en espacio de la F, o sea, el coeficiente en la dirección X, y también de la G de X. Ajá. Un segundo. Ok, si K hermitiano, si este operador cumpliera todas las propiedades de hermiticidad, le voy a decir eso a mi hermitiano, pero porque no garantiza, pues, no reproduce nada más tener la simetría como en espacios de dimensión finita, todas las características de hermitiano que tenemos, ¿no? Entonces, hermitiano. ¿Qué es lo que esperaríamos? Esperaríamos, pues, que G con K, con F, o sea, es decir, el elemento de matriz entre el F y el K, o el bracket sea igual a el elemento de matriz de G de K con F. O sea, esperaríamos esta simetría, ¿verdad? Y que esto pues sea igual a K veces aplicarlo en F con G conjugado, o bien aplicarlo el F con el K dagger con G conjugado. Todas estas expresiones son idénticas para espacios de dimensión finita donde el operador del medio es hermitiano o cumple esas propiedades de simetría, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que se cumpla lo de la izquierda y lo de la derecha. Entonces, para mostrar cómo serían la parte de la izquierda y la parte de la derecha, vamos a introducir identidades aquí, aquí y acá. Primero en el lado izquierdo, y ahorita lo vemos. Entonces, yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, introducir la integral de las funciones x aquí. Y acá en este otro, la integral de las x', para que no se nos confunda el índice, ¿no? Entonces me quedaría, las integrales las puedo sacar, ¿no? Es integral desde la región, ¿no? Desde A hasta B, podemos poner, pero puede ser menos infinito, infinito, no importa. Es de G con la X, de X con la K por la X', de la X' con la F. Ok, y esto es igual. Bueno, diferencial de X, diferencial de X'. Y esto debe ser igual a todas las expresiones que están ahí a la derecha. Puedes escoger alguna para probar que nada más esta que está invertida, ¿no? Que este es G con K con F. Que se le puedes poner al K o al F. Esta en medio quedó igualita, ¿verdad? Es que le puedo poner aquí. Es que me equivoqué, yo creo que aquí le puedo borrar. Y le puedo poner así. Le puedo aplicar al ket o le puedo aplicar al bra. Y lo puedo invertir. Entonces voy a utilizar esta expresión que está aquí, a la derecha. Muy bien.
Entonces, la pregunta es que si esto es igual a la integral desde a hasta b, desde la integral desde a hasta b de ahora f aplicado sobre el x. Otra vez, aquí lo que metí es la identidad aquí y la identidad acá. Déjenme un segundo aquí. Y luego sería el x con el k, con el x', con el x' con el g. Todo esto conjugado. Muy bien. Diferencial de x, diferencial de x'. Entonces vamos a escribir el lado izquierdo. El lado izquierdo sería la integral. Bueno, aquí sería, en esta parte sería el primer término. Voy a poner aquí en otro color, que sea un azul, digamos, que sería cada término. Esta sería g de x. Este de aquí sería, pues, digamos, sería el elemento de matriz de la y veces menos y veces elemento de matriz de dxx, porque acuérdense que k es y veces menos y veces d. Y pues esto sabemos que es la delta de x menos x' por la derivada con respecto de x'. Y el de acá sería f de x'. Bueno. Ahora, el de la derecha sería f de x. El de aquí sería otra vez menos y veces delta de x menos x' de la derivada con respecto de x'. Ajá. Eso sería K-Dagger. Eso sería g de x' al último, ¿no? Entonces, la delta de Dirac la podemos aplicar sobre las primas y nomás nos quedaría una integral sobre las x y sería la integral desde a hasta b. Estoy aplicando la derivada sobre x', la estoy eliminando con la delta, ¿no? Y entonces me quedaría, pero aquí está conjugado, ¿no? Perdón, porque está al revés, ¿no? No es x con g, sino es g con x, entonces sería, esto es conjugada la g. Esta de aquí, y de la misma manera la f esta es conjugada. Entonces sería g de x, g conjugada de x, por esta parte de la derecha que se va con la integral sobre x', que sería menos y veces la derivada con respecto de x de f de x, diferencial de x. Y del lado derecho nos quedaría la integral. Y bueno, queremos ver si esto es igual, ¿no? Porque no sabemos. ¿Es esto igual? ¿Es esto igual? Esto igual a la conjugado de la integral desde a hasta b de f conjugada de x por menos y veces la derivada de g de x con respecto de x por la diferencial de x. Creo que está bien esto. Ajá. Entonces, al tener el conjugado sale un signo menos. Y entonces sería y veces creo que está bien aquí. No sé si estamos bien aquí porque falta todavía el dagger, ¿no? Y el dagger de x con x', si lo queremos hacer x', sale un signo menos, creo, ahí. Y entonces saldría un signo menos. Pero no va a importar eso, vamos a dejarlo aquí, sería entonces hasta un signo, sería la integral desde a hasta b de la derivada de g. A ver, sería conjugada. Conjugada de x. Bueno, déjenme ponerlo hasta aquí, hasta este momento, ¿no? Aquí. Entonces queremos ver si son iguales. Pero de este lado, tenemos el lado izquierdo, tenemos derivada la f, y del lado derecho tenemos derivada la g. Y lo que me preocupa aquí es que bueno, hay un conjugado también allá afuera que sería un signo más, ¿verdad? O sea, de una tendríamos el signo más, sería así como y veces la integral desde a hasta b de derivada de g conjugado de x. Porque conjuga los productos, el producto de los conjugados, ¿no? Por f de x diferencial de x. Entonces aquí tenemos que reemplazar digamos, la derivada y la conjugada están en lados opuestos, ¿no? Y ese es un problema
Luego también está el traspuesto, que según yo tendría que tener un signo menos. Pero bueno, el problema está en que cuando yo quiero invertir uno por el otro, en la izquierda, en el lado izquierdo, por ejemplo, podríamos tratar de integrar por partes. Podríamos hacer la integral por partes en el lado izquierdo. Para cambiar esta, ¿no? En el lado izquierdo podríamos hacer, para hacer esta integral sería la derivada del primero. ¿Cómo sería? Pues es como que el u, no, v de 1, como es un, no, es un u de v. Entonces la integral sería u por v. Entonces sería menos i veces g conjugada de x por f de x. Evaluado donde a en los límites de la integral. Más i veces, es menos, ¿no? Con el menos se hace más i veces la integral desde a hasta b de la derivada de g. Acuérdense que pues es la fórmula esta integral, ¿no? De g de x diferencial de x por la f de x diferencial de x. Y esto tendría que ser igual a lo que está aquí al lado derecho. Entonces, sí se parecen, de hecho son iguales, excepto por este término, que es el término de superficie en la integral. Si este término de superficie fuese 0, la simetría que exigimos sobre el operador k, que es decir, que le pusimos el i para que fuera, se mantuviera igual ante el operador dagger o traspuesta conjugado, sería suficiente, pero necesitamos que este término en amarillo se haga 0, ¿no? Que está aquí. Entonces, ¿cómo le hacemos para que este término en amarillo se haga 0? Pues básicamente lo pedimos, ¿no? Déjenme ponerlo aparte, ¿no? Entonces, voy a ponerlo aquí a la derecha. Entonces, así, K que cumple Kx, x' igual a menos, perdón, igual a, no menos, ¿no? A más Kx' x conjugada, sería suficiente para recuperar, ¿no?, los resultados para operadores hermitianos para recuperar los resultados, los resultados para operadores hermitianos Así K que cumple esto sería suficiente para recuperar los resultados para operadores hermitianos. O sea, lo que estamos viendo es que no nada más el hecho de pedir hermiticidad, de que esa sea igual al dagger, no es suficiente para tener esta característica de que actúa igual sobre el Bray, sobre el Ket, porque sale este término que estorba, que es el término de superficie. Entonces, lo que pedimos es que este término de superficie se ignore, o decimos, vamos a considerar solamente aquellos elementos del espacio vectorial que hacen hermitiano el operador K. Entonces, esto no nomás ponemos una restricción sobre el operador, sino sobre el espacio donde actúan los operadores. Entonces, pedimos básicamente que la función se anule en las fronteras. O bueno, pedimos que el término de superficie se anule. Es decir, para todas funciones f y k vamos a pedir que se cumpla que esto se hace 0. O sea, hay varias maneras que lo hagan 0 porque cualquier término puede ser 0 de varias formas. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, no me hace esta cosa aquí. Digamos, aquí. Entonces lo que estamos pidiendo nosotros es que se anule el término ¿no? Que la integral para cualesquiera funciones f y g, ¿no? Que el término g veces conjugado de x por f de x, aquí puede estar al revés, ¿no? Pero al final que el término evaluado en a y en b
sea igual a 0. Ahora, se puede eliminar de dos formas, ya sea que tanto G, que G de X sea 0, porque G de A, F de A, igual a 0, y que este producto sea 0 y que este producto sea 0, o bien que sean iguales, que por ejemplo G de A por F de A sea igual a G de B por F de B. Porque acuérdense que este producto es evaluar en B menos evaluar en A. Si son iguales, también se cumple. Entonces, estas son dos maneras de pedirle a las funciones que mantengan la hermiticidad del operador que deriva, o sea, K. Entonces vamos a elegir solamente el espacio, de todo el espacio de funciones, vamos a elegir el espacio de funciones donde el F, donde el operador K puede actuar igual sobre los bras y sobre los kets, y por tanto se elimina este término. Y a esto se llaman condiciones de frontera. Entonces pedimos condiciones de frontera. Es decir, coloquialmente decimos que las funciones se anulen en las fronteras, o que bien tengan fronteras periódicas, o condiciones de frontera periódicas. Y ambas satisfacen que recuperan los resultados para el operador derivada. Ahora, yo más he hablado del operador derivada, dices, tú puedes preguntarte, ¿hay más operadores que tenga que cuidar si actúan bien sobre el espacio o no? En general, las funciones, pues los operadores que nos interesan son los operadores diferenciales, ¿no? Pues el operador primera derivada, segunda derivada, pero se mantiene el mismo, trabajan sobre el mismo espacio. Entonces, con eso es suficiente. Entonces, una situación muy común es que cuando, por ejemplo, yo estoy haciendo un problema en el que tengo, por ejemplo, unas coordenadas circulares, y entonces utilizo el ángulo θ, por ejemplo. Y entonces lo que yo generalmente pido es que haya condiciones de frontera periódica, que por ejemplo que la función en 0 y que la función en 2pi de lo mismo, que es una condición física porque es el mismo punto, pero con esa condición, que tiene todo el sentido del mundo, ya además logro que se cumpla la nulidad del término de frontera, y entonces los operadores diferenciales actúan igual sobre los bras y sobre los kets. Entonces vamos a considerar solamente este espacio. Hay varios ejemplos de funciones que cumplen estas fronteras. Ahora, muchas veces el espacio es infinito, es decir, si el espacio es todos los reales, por ejemplo, uno no puede evaluar las fronteras. Entonces lo que pide es que el límite, cuando x tiende al infinito más menos, ¿verdad? O dicho de otra forma, lo que pedimos es esto, ¿no? Es lo que hacemos siempre, esas integrales indefinidas, ¿no? Que el término de superficie g de x por f de x de menos infinito a infinito sea 0. Entendiendo como que aquí no evalúas, sino que evalúas el límite cuando las funciones tienden a más infinito o a menos infinito. Y siempre se puede hacer, ¿no? Eso. Hay otras, y yo creo que con eso pedimos que la simetría de ponerle el menos i, o nada más bien el i, arregla y el K se comporta hermitiano con los resultados que tenemos. Entonces, ahora que vimos que hay un operador diferencial K, pues podemos preguntarnos cuál es se eligen funciones del operador derivada. Entonces, digamos, lo que mostramos ahorita es que hay un operador que es el operador K, que es la versión hermitiana del operador diferencial, que es menos i veces el operador diferencial, y cuyos elementos de matriz K entre x y x' son menos i veces la delta de x menos x' por la derivada con respecto de x', así. Pues es un operador, ¿no? Entonces, evidentemente, este operador es no diagonal en la base de posición. Tan no es diagonal que fíjense que involucra la derivada. Y si nosotros recordamos, ¿qué hace la derivada? O sea, para que fuera diagonal, lo que tendría que pasar es que x con la función, digamos, que x con algún operador o
entre x', pues nada más sería un f de x, ¿no? Por delta de x menos x'. Pero este no tiene una función aquí evaluada, ¿no? No tiene una función. Si fuera una función aquí, este sería diagonal en la posición. El caso más sencillo, pues es el operador identidad, ¿no? Porque el operador identidad x te da básicamente un 1 aquí por la delta de x menos x'. Y entonces esta sería la diagonal en posición. Pero este, en vez de tener una función, tiene el operador derivada aquí. Y acuérdense que por cálculo sabemos que la derivada no es más que el límite cuando h tiende a 0 de alguna función, ¿no? De x más h menos la función f de x sobre h. Es decir, tú tienes una función y quieres ver, tienes el punto aquí, el x', o digamos algún x, y tú quieres que si fuera diagonal, el valor de esta cosa nada más dependería de este punto, pero lo que estamos viendo es que depende un poquito antes, un poquito después, y entonces ya depende no nada más del punto x, sino del punto x más un h, a pesar de que este h tiende a 0. Entonces, esto lo que nos está mostrando es que este operador k es no diagonal, porque trae la derivada ahí. No es diagonal. Pero nosotros sabemos, o habíamos visto, que para operadores hermitianos, uno puede diagonalizar siempre que encuentre la eigenbase del operador, ¿no? Entonces vamos a encontrar la eigenbase del operador k. Entonces vamos a sacar los eigenvalores y eigenvectores. El problema de eigenvalor, básicamente. El problema de eigenvalor para k, para el operador k. Entonces estamos buscando cuáles son los estados k chiquita, tal que le sale un número aquí, donde el k es un elemento del campo en general, ¿no? Un escalar. Queremos resolver esta ecuación de eigenvalor. Entonces proyectamos en la base de posición y decimos así: x con la k por x con la k número por el k estado. Y podemos introducir la identidad aquí. Y entonces nos quedaría la integral de x con el operador k, x', con la k, diferencial de x', y esta de la derecha pues es un número, este puede salir inmediatamente, sería k veces x con k. Muy bien. Ajá. Entonces, lo que estoy viendo aquí sería la integral de el elemento matriz de k, pues es decir, decíamos que arriba, ¿no? Es menos i veces la delta de x menos x' de diferencial con respecto de x' de... Ahora, esta cosa es decir, la proyección de x en x' de el ket k. A esta función, digamos, si yo graficara el estado k como función de x, pues me daría alguna función. A esta función yo usualmente le pondría k de x, pero para no complicar la notación, le voy a poner alguna otra función, por ejemplo, phi de k de x. O sea, lo que estoy diciendo que qué tanta altura tiene el estado k, la función k en la x' es phi k de x'. O lo podemos poner así, ¿no? K de x' también, es la función k de x'. Pero como queda multiplicado, mejor la voy a poner así. Entonces la función que le corresponde, vamos a guardar este resultado aquí, de altura con x'. Entonces si hacemos esto, sustituimos esta definición acá, nos daría phi k de x', diferencial de x', y eso sería k veces por la phi k de x'. Y entonces k de x. Y entonces llegamos, el lado izquierdo tenemos una delta de Dirac con la función, entonces esto implica que la delta se va con la integral y nos queda que la ecuación que tenemos que resolver es esta, menos i veces la derivada con respecto de x de la función phi k de x igual a k veces
phi k de x. Y eso es una ecuación diferencial ordinaria sobre en general los números complejos, sobre aquí son reales. Entonces necesito encontrar una función que derivada me dé la misma función multiplicada por i veces k. O sea, voy a volver a escribir esta. Voy a borrar aquí arriba. Bueno, no, voy a una hoja diferente. Entonces me llevo esta ecuación que generé. Entonces he llegado a que tengo que para encontrar cuáles son los coeficientes, o digamos, cuáles son las funciones, eigenfunciones. Necesito que el coeficiente, ¿no? O sea, las eigenfunciones son estas, ¿no? Y lo que dije es que este tiene una representación en la base de posición, que voy a llamar a este es el coeficiente de la base de posición, ¿no? Diferencial de x. Y lo que estoy llegando es que este coeficiente, pues en el continuo definido, debe de cumplir la ecuación diferencial de la izquierda, que bien la puedo reescribir así, ¿no? Derivada con respecto de x de la phi de k de x igual a i veces k por phi de k de x. Acuérdense que cuando el i pasa dividiendo, sube con un signo menos. Y ya necesito una función que haga eso. La solución es inmediata, puedo hacerlo con la ecuación característica, propongo una solución en exponenciales, pero puedo mostrar que la solución de esta en general es alguna función que sea alguna constante arbitraria por e a la i veces k de x. Y si lo sustituyo aquí, van a ver que soluciona, ¿no? Porque lo sustituyes y te va a dar, soluciona esta ecuación que está aquí, con a a determinar. Entonces, los k sería el eigenvalor, es decir, aquellos que yo pueda meter en esta función, aquellos k que yo pueda meter en esta función y se cumple la ecuación de arriba y entonces se soluciona la ecuación de eigenvalor, serían los k. En realidad, cualquier k funciona, ¿verdad? Y esta sería la eigenfunción. Bueno, voy a parar aquí el video y en el próximo video vamos a... Porque aquí ya esto lo que estamos encontrando es básicamente una eigenbase del operador k. Entonces, el próximo video vamos a trabajar con esa eigenbase, porque resulta que como cualquier eigenbase puedo utilizarla para representar el espacio y resulta ser muy útil. Pero yo creo que con esto que hemos aprendido en este video es suficiente. Entonces en el siguiente exploramos más acerca de la base que pues la eigenbase de k. Ahora, pero pueden ver aquí que es diagonal, ¿no? Inmediatamente. Pero bueno, le voy a parar aquí el video, les digo. Entonces continuamos en un siguiente video.